último ponente de esta mesa, que es Francisco José Martínez, catedrático de Filosofía de la UNED, también ingeniero aeronáutico, y sus líneas de investigación, a lo que ha dedicado sobre todo la actividad docente investigadora, son principalmente tres ámbitos: la filosofía en el barroco, la filosofía francesa contemporánea y el marxismo. Entre sus publicaciones, hay infinidad de artículos que podéis cotejar y que os animo a ello en Dialnet, pero voy a citar simplemente algunos de sus últimos libros, entre los que podríamos destacar Pensar hoy, una antología del presente, editado por Amargort, y Próspero en el laberinto, las dos caras del barroco, en Dickinson. Y sin más dilación, y porque vamos un poquito mal de tiempo, le doy la palabra a Francisco José Martínez, que va a presentar esta ponencia titulada Boaventura Sosa Santos por una posmodernidad de izquierda desde la perspectiva del sur. Gracias. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores, pues nos hayan dado otra oportunidad de vernos. Como suele decir el maestro Jarauta, del cual llevo 2 meses viendo continuamente películas en YouTube sin parar, pues dice que a él lo que le gusta es los ámbitos en los que se juntan las ideas, el cultivo de las ideas y la amistad. Y entonces, claro, este ámbito, digamos, institucional, que es Critia y Glauca, y este ámbito institucional físico, que es la Universidad de Castilla-La Mancha, especialmente esta Facultad de Cuenca, que nos ha acogido varias veces, pues son 2 ámbitos, uno más espiritual y otro más material, pues que son muy, muy agradables en los 2 aspectos, como creación de ideas, intercambio de ideas y como, sobre todo, cultivo de la amistad, ¿no? Bien, yo como soy muy, muy aplicadito, pues he ido al tema, ¿no? Y he querido coger además una versión de la posmodernidad que no es muy conocida, ¿no? Aunque obviamente Boaventura Sousa Santos tiene una dimensión tanto en Europa como en América Latina impresionante, ¿no? Pero bueno, generalmente en las discusiones sobre posmodernidad aparece menos, ¿no? Yo creo que es fundamental, además dentro de, yo creo, otro de los objetivos que nosotros tenemos, nosotros como individuales y colectivos, tenemos de desarrollar el pensamiento en el ámbito primero hispánico y luego incluso ibérico, es decir, hispano-portugués. A mí me parece fundamental en ese sentido la relación con el país vecino, y Sousa Santos pues es un bueno, tiene una dimensión mundial, pero también es importante para nosotros, pues eso, ¿no? que es ibérico. Bueno, esto se articula es un resultado de lectura, porque es enormemente prolífico. Boaventura tiene, bueno, una cantidad de libros que prácticamente casi todos accesibles en Internet, tremendos, ¿no? Y yo me he tenido que hacer un repaso de casi 5, 6, 7 tomos de 300 páginas cada uno. Pero bueno, yo lo he condensado en un artículo de 17 páginas que le mandé a Ignacio, y luego otra más condensación de 5, que será la base de lo que quiero contar aquí, ¿no? Bueno, lo primero es la cuestión de la posmodernidad. Yo creo que la posmodernidad no es tanto una elección de yo soy posmoderno, yo soy moderno, sino una descripción de situación. Es nuestra época, o sea, nuestra época es posmoderna y somos posmodernos. No es que, o sea, somos todos posmodernos. Lo que pasa es que hay diferentes posibilidades de situaciones propias o individuales o colectivas respecto a esa situación. Pero es obvio que ha habido, a partir de lo de las fechas, es siempre muy complicado. Pero bueno, si queremos poner mayo del 68, que a mí me gusta, pues mayo del 68. Hay una ruptura, o sea, hay una especie de... hay un impulso, el impulso que había empezado a finales del siglo XIX y llega toda la vanguardia y tal. Hay un impulso que ha construido el arte moderno o ya precontemporáneo, si queremos decir, y la ciencia moderna, y ese impulso a partir de los años 70, 68, si queremos, empieza a perderse, o
hay un cambio de sensibilidad, ¿no? Hay un cambio de sensibilidad epistémica. Lo que uno de los capítulos que voy a tratar, muy brevemente, claro, es el problema de la ciencia posmoderna. O sea, hay una serie de reflexiones sobre la ciencia a partir de los años 60-70, ligado a René Thon, ligado a Prigogine, la teoría de las catástrofes, toda la cuestión esta de la autoconstitución y de la complejidad. Hay una especie digamos, de revolución epistémica que hace cambiar y que permite hablar de una ciencia posmoderna. Eso pasa también en el ámbito de la cultura, en el ámbito del arte, sitio fundamental el ámbito del arte, porque normalmente la interpretación fundamental de la posmodernidad es en el arte, especialmente en la arquitectura. Las primeras reflexiones sobre la posmodernidad se hacen en la arquitectura a partir de Jen y Portoghesi, con dos ejemplos que ponen. Uno, Jen pone el ejemplo en el año 50 y tantos, como los bomberos en Illinois se cargaron un edificio que era un símbolo del edificio moderno. Y Portoghesi habla del terremoto del año 85 de México, en el cual los edificios modernos se hundieron y en cambio la Catedral de Guadalupe solo se hundió 1 metro. Hay que tener en cuenta que la catedral obviamente tenía la protección de la Virgen, cosa que los edificios modernos no compartían, que eso también habría que tenerlo en cuenta. Bien, pero lo importante es que ahí es un ámbito, y luego también en la literatura. La literatura, Ibn Hassam y otros han reflexionado sobre la posmodernidad en la literatura. Y luego, posteriormente, ya pues llega a los dos, digamos, las dos grandes cabezas que han construido, que han digamos, lanzado la posmodernidad, que es Lyotard y Bátimo, ¿no? Pero la filosofía, como siempre, hegelianamente, pues llega al final. Es decir, pero lo cierto es que en todos esos ámbitos algo ha cambiado. Y a eso lo podemos llamar posmodernidad, hipermodernidad, transmodernidad, como nos dé la gana, pero hay una situación de cambio, y eso es de cambio, además, teniendo en cuenta que, cuidado, que cambios, si empezamos a buscar la prehistoria o la genealogía de la posmodernidad, claro, nos podemos remitir a Nietzsche, claro, pero también nos podemos remitir en cierto sentido a Marx. Y a mí, uno que me gusta, un autor también importantísimo para nosotros, a Ortega, que dice, muy siglo XX, nada moderno y muy siglo XX. Es decir, que echando la genealogía hacia atrás encontramos muchos sitios, pero lo que Nietzsche o Marx o los utópicos del 19 o incluso Ortega y Simmel habían visto, lo habían olido ellos como sismógrafos sensibles. El sismógrafo, ese es el intelectual, detecta cosas que la gente no detecta. Pues bueno, lo que en aquella época solamente detectaban los sismógrafos finos, es decir, los intelectuales, desde Nietzsche a Ortega, ahora lo detecta todo el mundo, o sea, todo el mundo lo vive, todo el mundo se da cuenta que ha cambiado. O sea, por eso, digamos, ahora es la época posmoderna solamente por una cuestión de masa, de que todo el mundo lo vive, o prácticamente la mayoría del mundo, claro. Mientras que cuando Nietzsche, o cuando Marx, o cuando Freud incluso, o cuando Ortega lo vieron, o Simmel, pues eran solo intuiciones de genios, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Bien, claro, cuando nos planteamos la posmodernidad, lo inmediato es, o sea, cuando es lo mismo que en los finales del amor, ¿no? ¿Cómo he llegado yo aquí? Pues vuelves hacia atrás. Pues aquí igual, claro. Al plantearnos la posmodernidad, ¿qué hicimos todos? Volver a la modernidad. Es decir, ¿dónde está la modernidad? ¿Cuándo empezó la modernidad? O sea, ¿cuándo empezó la historia que está acabando? ¿Y por qué ha acabado? ¿O por qué se está deteriorando? ¿Cuándo empezaron las fisuras? ¿Cuándo empezamos a no llamarnos, a no hablarnos, a odiarnos, al final a cortarnos el cuello, ¿no? Entonces, ese es claro, reflexionar sobre la posmodernidad es reflexionar sobre la modernidad. Y eso es lo que hace Sousa Santos, ¿no? Sousa Santos dice, además tiene una interpretación de la modernidad que es sencilla, pero yo creo que es, digamos,
verdadera, pues que es verdad. Él dice que la modernidad tiene dos pilares, el pilar de la regulación y el pilar de la emancipación. También eso es importante nosotros porque en nuestra crítica ahí hay que ser muy fino para no tirar. A mí me ha gustado esa frase, que yo la digo en italiano porque me gusta, lo del bambino y el acqua sporca, que muchas veces en nuestra crítica hay que saber muy bien quién es el enemigo y dónde disparamos, porque si no podemos tirar cosas valiosísimas con la ganga, ¿no? O sea, se nos va la mena con la ganga de la modernidad. Bien, paradigma de la regulación, paradigma de la emancipación. Paradigmas no. El paradigma tiene los dos pilares. El pilar de la regulación, tres elementos fundamentales: Estado, mercado y comunidad. Es decir, Hobbes, Adam Smith, Rousseau. Y el pilar de la emancipación lo pone en las tres lógicas descritas por Weber de forma magistral y retomadas luego por Habermas, ¿no? La racionalidad cognitiva instrumental que se desarrolla en la ciencia moderna y las tecnologías, la racionalidad práctica moral de la ética en el sentido individual y del Estado en el sentido colectivo, y la racionalidad estético-expresiva del arte. Entonces, la tesis fuerte de Boaventura es que la modernidad, tal como se ha desarrollado históricamente y por el predominio del capitalismo, habría que ver también, ese es otro de los temas continuos, ¿no?, de relación entre modernidad y capitalismo. Hay algunos que dicen modernidad igual a capitalismo, me cargo el capitalismo, me cargo la modernidad. Boaventura Santos, como comunista, obviamente, no está en esa postura, ¿no? Pero claro, hay una relación. Entonces, como lo que sí es cierto es que la versión que se ha impuesto de la modernidad es una versión capitalista, que ha eliminado otras posibles modernidades alternativas. Y justamente la posmodernidad, lo que nosotros intentamos hacer, y lo que intenta hacer Boaventura, es recoger las posibilidades de modernidad alternativas que han sido machacadas y no han llegado a desarrollarse, ¿no? Entonces él lo que pone es que fundamentalmente ese predominio capitalista en la modernidad ha supuesto que se impone el pilar de la regulación sobre el pilar de la emancipación, y dentro del pilar de la regulación se ha desarrollado de forma brutal el mercado, menos el Estado, y ha quedado, digamos, anquilosado, ha quedado casi atrofiado en la dimensión comunitaria, o de la fraternidad, como diría Domenech, ¿no? Y exactamente igual, en las lógicas emancipatorias se ha impuesto la lógica tecnológica, digamos, la lógica científica de aplicación tecnológica, frente a la lógica ética y política, y sobre todo sobre la ética, sobre la estética. Entonces, la propuesta justamente de Boaventura es recuperar, en un sentido, pues bueno, benjaminiano y de todo, ¿no?, recuperar justamente los polos eliminados o disminuidos en el desarrollo moderno dominado por el capitalismo, que es precisamente la idea de comunidad y la idea estética. Entonces, claro, el paradigma de recuperación del núcleo de la posmodernidad que defiende Sousa Santos es justamente una recuperación de la dimensión comunitaria, y por eso es desde el sur, no solamente en una línea eurocéntrica, sino abierta a lo que llamábamos antes el tercer mundo, es decir, al otro, abierto a las otras culturas, y una recuperación de la dimensión estética estética y política frente a la dimensión meramente cognitiva instrumental. Entonces yo creo esa digamos es la propuesta general, ¿no? Su hipótesis es que estamos en una situación de crisis, de lo que él llama de transición interparadigmática,
es decir, en que el paradigma de la modernidad está agrietándose, pero, y por eso estamos en la situación de crítica, de crisis, como en la idea griega, ¿no? De la crisis es el momento de la decisión, lo que pasa. O se salva el enfermo o se muere, ¿no? En el sentido de la división. Y estamos en un momento de crisis interparadigmática. Y un momento en el cual lo muerto no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. O sea, es ese momento en el cual es lo que explica lo que él llama, bueno, por ahí iré viendo palabras, de turbulencia epistemológica y política, ¿no? Es una situación, una especie de maelstrom en el cual hay una agitación tremenda, donde se juntan una heterogeneidad tremenda, donde se juntan aún cosas muy importantes del paradigma moderno, pero ya empiezan a apuntar, como los brotes verdes que decía el pobre Zapatero, unos brotes verdes verdes y violetas y ojalá rojos, que van apuntando hacia otros sitios, ¿no? Pero dentro de un momento todavía de dominación de la moderna. Liberal del 19, luego el capitalismo organizado, lo que llamaba Lenin el capitalismo imperialista, el desarrollo del imperialismo, que viene a llegar más o menos, ahí estamos en lo de siempre, se puede poner la Segunda Guerra Mundial, se puede poner la crisis de los petrodólares de los años 70, cuando se quitó la paridad entre el oro y el dólar, cuando se quiera, pero lo cierto es que hay un momento en el cual el capitalismo organizado, que llegó hasta los años 50, se empieza a desorganizar, que es lo que tenemos actualmente. O sea, la situación actual de globalización es una situación de capitalismo desorganizado, en el sentido de que ha perdido... Bueno, esto como siempre son tendencias, en unos sitios más, en otros sitios menos, pero hay una especie de intento de desregular, y ahí está todo el problema del neoliberalismo, la recuperación de Hayek, toda esta idea desde Thatcher, Reagan y tal, ¿no? de volver a saltar un poco por encima del proyecto socialdemócrata y demócrata cristiano del estado de bienestar y volver un poco al capitalismo manchesteriano, al que cada uno, cada palo aguante su vela, etcétera, 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 que es lo que estamos padeciendo ahora, ¿no? Entonces, esa es el análisis clásico del capitalismo. Bien, luego aquí hay una cita muy larga que es muy importante porque Sousa Santos dice que aquí hay como, bueno, habría más, pero vamos, habría como al menos tres protagonistas, ¿no? Unos, los de la modernidad, que quieren mantenerla como sea, ¿no? Sin cambios, y luego en la crítica posmoderna hay lo que él llama los posmodernismos celebratorios, y que dice que, claro, que celebratorios en el sentido sería la línea más... por fin ya nos hemos librado de esta mandanga de la modernidad, y ahí con el niño va todo claro, porque va con el predominio de la ciencia, va la Ilustración, va la Revolución Francesa, van todos los ideales, y se vuelve a una especie de sálvese el que él pueda, ¿no? Que es el posmodernismo de corte anarcoide, anarcoliberal, de corte más reaccionario, ¿no? Esa es la versión, digamos, neoliberal, entre comillas, moderna, y luego los antimodernos de siempre, que esperaron con Wojtyła y que esperaron a que se pusiera mal a la modernidad, es decir, ya os lo decía yo, hay que volver a donde ibais locos, eso de la libertad, etcétera. Es decir, que igual en lo que coinciden los dos, tanto los anarcoliberales como los conservadores, es que hay que arrumbar el proyecto moderno de igualdad, libertad y fraternidad. Y hay que volver a la jerarquía,
una jerarquía, en un caso mandada por Dios, y en otra casa, pues neodarwiniana, de los el más bárbaro se impone, y el otro, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Entonces, justamente, Sousa Santos se intenta poner contra los dos, es decir, contra los celebratorios y, sobre todo, contra los antimodernos directamente, ¿no? Yo creo que ahí es injusto porque mete en los celebratorios a Lyotard y a Bátimo. Yo creo que no, yo creo que Lyotard y Bátimo están con mucho más con Sousa Santos que con los anarcoliberales y todo esto. Yo creo que eso es un... También hay que tener en cuenta que aquí, claro, como todo el mundo vende, pues claro, todas las ideas también se insertan en un mercado, o si lo queremos decir, en un campo, como dice Bourdieu, ¿no? Y claro, el que se mete en un campo nuevo tiene que dar codazos para abrirse un agujero. Entonces, claro, si yo quiero vender un posmodernismo B, pues tengo que decir que el A, el C y tal. Entonces, eso también tiene que ver con la inserción de las ideas en los campos de fuerza, ¿no? Igual que en el mercado. Tú quieres meter una leche nueva en el mercado, pues tienes que decir que las otras son una porquería y que tú das lo que no da nadie. Que es mentira, claro, porque nadie da nada. Pero el problema es ese, ¿no? Entonces, bueno, por eso también hay que tener en cuenta que, o sea, no hay que tomárselo en serio, vamos. Pero lo que sí es importante son las oposiciones que hace. Es un texto muy largo de casi media hora, media página, que voy a ir leyendo y comentando. Dice, es una contraposición, ¿no? En vez de la renuncia a proyectos colectivos, propongo la pluralidad de proyectos colectivos articulados de modo no jerárquico por procedimientos de traducción que sustituyen a la formulación de una teoría general de la transformación social. Aquí hay mucha tela. Primero, claro, eso es verdad. Hay una versión posmoderna individualista que se carga todo lo colectivo. El freedom to choose, el que no hay que tener complejo, y claro, y se empieza, no hay que tener complejo a ser gordo, no hay que tener complejo de ser rico, no hay que tener complejo de ser machista, y al final acabas que no hay que tener complejo, pues si eres pederasta o te gusta rajar a la gente. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con eso. En el neoindividualismo tremendo, pues que era un Hume muy mal leído, pues claro, nos lleva a eso, ¿no? Claro, él, por supuesto, se pone, el proyecto es un proyecto colectivo, en lo cual, por cierto, Lyotard sería más dudoso, pero Bátimo es claro que está en un proyecto colectivo, o sea que este tiro a Bátimo no le pega en absoluto. Eso sí es importante porque supone una autocrítica para las líneas mayoritarias de la modernidad, incluso si me apura del socialismo como desarrollo último de la modernidad, de la aceptación de la pluralidad. No hay una única teoría, ni hay un único sujeto, ni hay una única lista jerárquica de objetivos políticos. Eso es una autocrítica, en concreto de la tradición socialista y comunista, y que es lo que ha supuesto, bueno, todos los movimientos sociales, el feminismo, el ecologismo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importantísimo, es decir, esa conciencia de que en eso hay que hacer la autocrítica. El movimiento moderno mayoritario pensaba partido obrero, sindicato y todo para adelante, y los demás que vengan detrás. Cosas tan absurdas como que, por ejemplo, los anarquistas españoles permitieron una agrupación de jóvenes, pero no de mujeres. Entonces, claro, son esas cosas que decían, no, es que eso viene después. O sea, eso es un problema muy grave, ¿no? Entonces, yo creo que este es un punto de autocrítica que es importante para el movimiento, socialista y moderno. Segundo, lo importante es que, claro, que eso exige, como no hay una única teoría, eso insiste mucho y me parece importantísimo. Exige una teoría de la traducción. Tenemos que traducir. Claro, eso tiene que ver además con lo que ha dicho alguien esta mañana del problema, Gerardo, de la interculturalidad. Porque claro, el problema del pluralismo es que hay que traducir. Porque tenemos que traducir la teoría socialista al feminismo, la teoría feminista al ecologismo, la teoría ecologista al socialismo. Entonces, claro, hay que traducir. Y traducir significa reconocimiento de la identidad y de la diferencia al mismo tiempo. Es decir, porque claro, cuando tú traduces, estás diciendo lo mismo, pero no lo mismo.
Entonces, claro, eso exige una labor que antes no había problema. Porque, claro, era el comité central el que daba la lista. Y iba una cosa detrás de otra, no había problema. Pero ahora no, ahora hay que negociar. Ahora hay que negociar. Y yo me acuerdo, por ejemplo, Clara Serra denunciaba cómo incluso en Podemos a las mujeres las marginaban, porque decían, no, ustedes tienen que dedicarse a lo suyo. Y dice, oiga, no, es que yo quiero hablar de política, no solamente hablar de las cosas de mujeres, quiero hablar de política. Y claro, le salió también que la tuvieron que echar, o al final se fue. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Que eso exige traducción, pero traducción entre iguales, no yo decido primero el salario, luego la mujer, luego el respeto al medio ambiente, no, sino que en cada caso puede haber casos concretos tremendos, y por desgracia nos estamos acercando a ellos, en que el imperativo ecológico sea el primero. Y digo, no, es que habrá que recortar cosas, habrá que recortar sueldos, incluso derechos, por el imperativo ecológico. O lo mismo en cuestiones de la mujer, ¿no? Es que en este caso concreto es absolutamente fundamental, lo primero, poner la igualdad de la mujer, la liberación de la mujer en situaciones en las que está siendo machacada. Y incluso en algún caso también puede ser importante, oiga, no, es que hay que defender los sueldos, porque, es decir, pero eso exige igualdad, y exige traducción, y exige generosidad, cosa de la cual nos falta mucho. El segundo punto, esto solo bueno, yo creo que al final solamente voy a leer esta, porque ya con esto da tela. En vez de la celebración del fin de la utopía, propongo utopías realistas, plurales y críticas. Lo mismo, claro, tenemos que reflexionar sobre la utopía. O sea, la utopía como utopía, o sea, literalmente, decir un invento, yo me invento una ciudad ideal, eso es absurdo, eso no tiene sentido, es una especie de, bueno, un wishful thinking. Ahora bien, lo que sí hay que hacer es descubrir las posibilidades virtuales que hay en la realidad y que apuntan a ir más allá de la realidad, desde Bloch. Eso quien lo hizo ontológicamente fue Bloch y Benjamin, pero sobre todo a nivel Bloch, Benjamin. El estudio de la categoría de posibilidad. Deleuze la prefiere llamar virtualidad, raíz aristotélica clarísima. Es decir, ahí, como siempre, o sea, vamos, al final, cuando llegamos, es Aristóteles. O sea, aquí la clave de todo es Aristóteles. Vamos, la clave del materialismo, el que sea espiritualista, que sea platónico. Pero vamos, quiero decir, la realidad exige ser aristotélico. Y ahí está, claro, es que la realidad tiene virtualidades, tiene potencialidades. Entonces lo que hay que hacer es detectar las potencialidades que hay y ver las que nos interesa desarrollar y ver las que nos interesa abortar o al menos controlar. Pero hay una especie de recuperación crítica de la noción de utopía. La posmodernidad, digamos, celebratoria, la utopía le parece un delirio, es realista en el sentido cínico. Y por eso dice que tiene que aceptar la explotación, tiene que aceptar la muerte, tiene que aceptar la desigualdad, porque son cosas naturales y que cada individuo se las arregle, ¿no? Entonces, claro, esa actitud antiutópica brutal del posmodernismo celebratorio, pues él, claro, la critica, ¿no? Aquí, otra vez, en vez de la renuncia a la emancipación social, propongo su reinvención. Es lo que he dicho, la necesidad de retraducir la teoría del socialismo, la teoría de la revolución, la teoría de la emancipación social económica a la situación actual, que ha cambiado. No es lo mismo, aunque por desgracia en muchos sitios siga así, no es lo mismo la lucha que contemplaba Marx en las fábricas dickensianas que la lucha de los ejecutivos en las torres estas gemelas, en sitios con aire acondicionado, un potencial, y que sin embargo siguen estando explotados, porque hay una extracción de plusvalía brutal, aunque no sufran directamente. Bueno, lo sufren luego en la locura y en la neurosis, ¿no? Pero bueno, al menos no sufren directamente. Quiero decir que eso hay que recondicionarlo, pero hay que mantenerlo, que aquí también el posmodernismo todo eso lo tira fuera como un delirio, ¿no? Esto también es importante, ese además es el final, la conclusión, pero bueno, ya lo voy alargando, como no va a haber final, porque al final esto se va a acabar antes.
En vez de la melancolía propongo el optimismo trágico, la noción de optimismo trágico. Claro, aquí hay dos formas, o sea, o bien mantener de forma estúpida, hay que ser tonto, el optimismo ingenuo, de que cada día vamos mejor, todo para arriba, hasta nos acaba y tal, se ha pasado al otro, al pesimismo, no es posible hacer nada. Entonces él, claro, optimismo trágico, es decir, optimismo, en el mundo hay capacidad para cumplir nuestros sueños. Hay capacidad. Ahora bien, trágico. Es decir, eso supone, trágico, como toda tragedia, conflicto de intereses. Conflicto de intereses. No hay armonía, sino conflicto. Y segundo, costes. Conciencia de los costes, que esa es la cosa fundamental también de Benjamin, ¿no? Cuidado, hay progreso, pero el progreso tiene costes. Y hasta ahora hemos cerrado los ojos al coste del progreso. No lo podemos seguir haciendo, ¿no? Y esto tiene que ver con otra vez de Jarauta, se lo vuelvo a robar, el viejo Santayana, Jorge Santayana, otro gran materialista, encantador, pues cuando le preguntaron al final de sus días, ¿usted es optimista o pesimista? Dice, esa pregunta es estúpida. Dice, yo soy un escéptico apasionado. Y eso lo retoma Jarauta, ¿no? Claro, escéptico. No me creo motos. No me creo que vayamos a ser felices, ni que ni que vuelvan a salir las margaritas, ni nada. Ahora bien, soy apasionado. Voy a seguir luchando por la vida, voy a seguir luchando por los hombres, voy a seguir luchando por la humanidad, por la libertad, y eso lo voy a hacer de forma apasionada, ¿no? Entonces, ahora bien, soy escéptico. Soy escéptico porque me doy cuenta de lo que cuesta y del sufrimiento y todo eso. La melancolía. Esto es importante, esto también va directo contra el modernismo neoliberal y anarcoliberal. En vez de relativismo, propongo la pluralidad y la construcción de una ética que parta desde abajo. Es decir, no el relativismo que todo el mundo es bueno, es decir, un poco de todo vale. Eso tiene también que ver, luego, bueno, no me va a dar tiempo, pero bueno, lo aludo, a la cuestión de la ciencia posmoderna. Vamos a ver. Una cosa es decir, no podemos aceptar a la ciencia moderna, sobre todo en sus consecuencias tecnológicas, como el único conocimiento. Y otra cosa es pasarse al otro lado y tirar toda la ciencia, otra vez, el bambino con el agua sporca. Ese es el problema. Es decir, que, vamos a ver, es verdad que hay muchos conocimientos, pero también es verdad que por ahora yo sigo creyendo que para las enfermedades, las enfermedades físicas al menos, pues son mejores los antibióticos que la danza de la lluvia o el ensalmo, que puede tener algún efecto el ensalmo en algunas enfermedades psicofísicas, nadie lo duda. Ahora bien, que como lo estamos viendo, que para combatir los virus hay que utilizar mecanismos de verdad y no solamente, digamos, invocaciones, pues eso es evidente. Es decir, que cuidado. Una cosa es criticar el cientificismo y el imperialismo cientificista y tecnológico, y otra cosa es decir, otra vez lo mismo, que todo el mundo es bueno y que todo vale. Que es lo mismo la Virgen de Guadalupe, los ensalmos, que la danza de la lluvia. Pues no, señor. Lo lamento, pero no. Entonces, eso exige una traducción. Una traducción respetuosa, pero diciendo, bueno, cuidado. O sea, quiero decir que en cada caso hay que utilizar una cosa, no podemos decir que la ciencia no vale, que toda la ciencia es opresiva, como se dice, en fin, todo esto. Yo creo que ahí vuelve otra vez, ¿no? Aquí el pobre hombre se mete con Derrida también de forma un poco injusta. Dice, en vez de la deconstrucción, propongo una teoría crítica posmoderna, profundamente autorreflexiva, pero inmune a la obsesión de deconstruir la propia resistencia que ella funda. O sea, es muy... Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que incluso Derrida... Otra cosa son los americanos, cuidado. Es que, claro, el problema del pensamiento crítico europeo es que cuando lo cogen los yanquis, lo deshacen. Entonces, claro, una cosa es el deconstruccionismo de Derrida y otra cosa...
y el de Paul de Man, que en ese sentido sigue siendo europeo, y otra cosa son todas las innumerables estupideces que hacen los yanquis. Pasa lo mismo con Deleuze. Una cosa es Deleuze, el Deleuze de verdad, en francés, y otra cosa es el Deleuze en inglés americano. Cuidado, que ahí puede ir cualquier cosa. Entonces, yo creo que esta crítica no se refiere a Derrida, para mí no ataca a Derrida, sino que ataca al deconstruccionismo barato que hay en las universidades norteamericanas. Ya voy en la mitad. En vez del el fin de la política, otro de los temas tabú, claro. En vez del fin de la política, propongo la creación de subjetividades transgresivas por la promoción del pasaje de la acción conformista a la acción rebelde. Este es el problema de la política y el problema de la subjetividad. Frente al fin de la política, es decir, hay una idea de que dice, bueno, el proyecto moderno es la idea de que podemos ser dueños de nosotros mismos y del mundo. Entonces, la crítica es no podemos. Pero cuidado, es que eso hay que matizarlo mucho. Es verdad que no podemos ser dueños absolutos de nosotros mismos ni del mundo. Pero de eso a decir que tenemos que dejar que salga el sol por Antequera y que las cosas vayan a su aire, pues yo creo que hay un impetus diferens. Es decir, yo creo que una cosa es reconocer que el proyecto moderno prometeico, cada vez soy menos prometeico, prometeico total, el 19, ¿no? Esa cosa tremenda de la riqueza va a ir por todos los lados, alguna maravilla, esto va a ser el jauja. Eso es estúpido y nos hemos dado cuenta que es imposible. Además, sobre todo es imposible porque somos muchos. Hombre, si hubiera una guerra y de los 7.000 millones quedáramos. Cuando uno de los dos muera, yo me iré a París. Pues haya una guerra y de los 7.000 quedemos 500, pues a lo mejor esos 500 nos podríamos arreglar en algunas burbujas. En fin, ahí sí, pero claro, el problema es que somos muchos. Entonces, claro, eso no se puede. O sea, una cosa es el proyecto, o sea, descubrir la megalomanía del proyecto, y otra cosa es cargarse el ideal, que es justamente lo que hace este tipo de posmodernismo que Sousa Santos le golpea, ¿no? Y el problema de la subjetividad, claro, él dice que hay dos tipos, bueno, también muy crudo, ¿no? Hay dos tipos de subjetividad. Una subjetividad conformista, esclava, y una subjetividad rebelde. Entonces, de lo que se trataría es justamente de potenciar las subjetividades rebeldes, que además él denomina, denomina con un guiño, yo no sé si directo o indirecto, al último Althusser, dice, hay que hacer una acción, una frase maravillosa, una acción con clinamen. Claro, ¿cuál es la aportación del clinamen respecto al atomismo democritiano? Que los átomos bajaban todos paralelos, claro, no chocaban. Hacía falta algo externo, pero la ventaja de Epicuro, ¿cuál es? Un pequeño, ¿ves? No llego ni al final. Un pequeño clinamen, y eso permite la confluencia de... Entonces, él dice que la acción rebelde es una acción con clinamen, es decir, una acción que permite la novedad, permite el encuentro, permite que de las cosas, de la igualdad y de la identidad, se produzcan bifurcaciones, se produzca la novedad, ¿no? O sea, en terminología deleuziana se produzcan líneas de fuga, se produzcan devenires. Ya quedan 2 o 3. En vez de sincretismo acrítico... bueno, eso también, claro, lo de todo el mundo bueno, ¿no? Que a veces es lo de el problema del multiculturalismo, porque claro, él defiende el interculturalismo, no el multiculturalismo. Porque el multiculturalismo es, yo utilizo dos metáforas. Una, cada loco con su tema, y la otra, el cloisonné de los esmaltes de Limoges. Si veis los esmaltes de Limoges, son el cloisonné, cada uno su islita cerrado. No, eso no. Eso va contra su idea de la traducción, ¿no? Entonces, no es un sincretismo, dice, en vez de sincretismo acrítico, propongo el mestizaje o la hibridación con la conciencia de las relaciones de poder que en ella intervienen,
o sea, con la investigación de quién hibrida a quién, o qué, o en qué contextos y con qué objetivo. Es decir, no el sincretismo de todo el mundo bueno, cada loco con su tema. Ah, no, es que mire, es que ascindir el clítoris a las niñas es que es la ley, es lo mismo que decía Marx. Dice, defienden el NUT, que era el látigo zarista, porque es antiguo. Claro, defendemos las cosas porque son antiguas. El sincretismo, y que como fue aquella barbaridad, hubo una reunión de derechos humanos en Egipto, derechos humanos modulados según la ley islámica. Otro en Pekín, modulado, pero bueno, qué barbaridad. Derecho humano es derecho humano para todos. No decir, no, yo cojo el derecho humano y me lo cambio. Es decir, si yo soy machista, lo feminista lo bajo. Si yo soy empresario, los derechos de los... Si yo soy blanco, a los negros... No, hombre, no. Es que derecho universal es universal, no esa cuestión, ¿no? Entonces, él defiende la interculturalidad, que es un debate entre todos, un mecanismo de traducción y de síntesis. He hablado algo de la subjetividad, voy a decir una cosa de la ciencia moderna, de la ciencia posmoderna, y nada, y ya voy a acabar. De todas formas, lo tenéis todo en 17 páginas ahí. Él retoma un poco a Bachelard la idea de la ciencia moderna y que tiene que ver con lo del sentido común. Dice, para Bachelard, la ciencia moderna es la ruptura con el sentido común. Entonces, la revolución epistémica, el famoso corte epistemológico que retoma Althusser para explicar el paso de Marx de la ideología a la ciencia, hay un sentido común, hay una ideología, hay una ruptura con esto y se construye en la ciencia moderna. Él dice, ¿qué problema tiene esto? Pues que claro, que como la ciencia moderna se ha constituido como elemento hegemónico, todos los sentidos comunes, todos los conocimientos limitados, el conocimiento de la vieja, el conocimiento del campesino, el conocimiento del marinero, todo eso ha sido anulado. Entonces, él lo que propone es una segunda revolución epistémica que rompa justamente con ese predominio y que recupere pasados por el tamiz de la crítica. Cuidado, claro, es que, vamos a ver, yo creo que en lo que no podemos dejar de ser modernos es, por otra vez, un poco más de Kant, la cuestión de la crítica. O sea, quiero decir, lo del tribunal de la razón. Es que no podemos aceptar cualquier cosa, todo tiene que pasar unos criterios. Tú no puedes coger y decir, oiga, mire, eso se ve, y eso es una crítica que yo he hecho también, claro, es eurocéntrica, por supuesto, a los cambios de las constituciones que han hecho en América Latina introduciendo derechos indígenas, ¿no? Es que, cuidado, el derecho indígena es muy bueno en algunas ocasiones, pero cuidado, si eres mujer o niño, lo llevas crudo. Entonces, cuidado el asunto, que tú como mujer a lo mejor eres mucho más libre con la Constitución liberal de 1815 o 1820 que con la cultura indígena, que encima no es una cultura indígena, sino es una cultura indígena que recoge el autoritarismo y el machismo de los indígenas tapizado o tamizado por el catolicismo hispánico, en eso hispano-portugués, del siglo XVII. Como lo hemos visto, yo lo he visto en Chiapas. O sea, que son conservadores por ser católicos y son conservadores por ser indígenas. Con lo cual, mira, ahí, si eres mujer, mejor decir, oiga, la Constitución mexicana y déjeme tranquila de los derechos indígenas. O sea que, cuidado. Quiero decir que la recuperación de todo eso tiene que pasar por por el tamiz de la crítica. No podemos aceptar cualquier cosa, yo lo digo en plan muy provocador y muy bárbaro, ¿no? Porque sea antiblanca, porque sea antihombre o antivarón, porque sea antieuropea, porque sea incluso anticapitalista. No, es que puede haber cosas capitalistas que habría que recuperar, por ejemplo, el salario. Es que ahora recuperar el salario es fundamental, porque con esta mandanga de ser empresario de sí mismo y tal, estamos perdiendo los derechos del salario. Los derechos, por ejemplo, a una jornada laboral, los derechos, por ejemplo, a un salario fijo, los derechos a vacaciones, se está perdiendo. O sea, defender el derecho... El salario capitalista ahora puede ser revolucionario, entonces cuidado, no por coger cualquier cosa que suene, incluso ya digo, hasta capitalista, le tenemos que decir pasen ideas, no, tienen que exhibir usted su contrato, ¿no? Y bueno, ya para acabar, porque como había dicho al final, que era lo del optimismo trágico y lo del
Voy a ver la última frase. Pero tenemos que ir a comer, Paco. Sí. Bueno, ya. ¿Y qué? Pero digo porque dentro de hora y media tenemos que estar aquí. Pero, tenemos que ir a comer y volver. Y tenemos debate. No, debate ya no existe. Es imposible. es un... Si quieres hacer debate, no comemos. No, debate no hay. No hay. que es un párrafo y nos vamos a comer Vale, pues. con el deber cumplido. El optimismo trágico une la conciencia de las dificultades de las luchas emancipatorias para no ser absorbidas por los mecanismos de regulación dominantes, peligro siempre presente, con una confianza firme, en esto seguimos siendo modernos, bueno, modernos yo creo que humanos, con una confianza firme en la capacidad humana para generar horizontes nuevos dentro de la realidad de los límites asumidos como insuperables. O sea, cuidado, o sea, hay horizontes nuevos, pero dentro de lo que hay. Ese es un problema importante, antiutópico en el mal sentido. Y la última frase. De manera paralela, bueno, el viejo Jorge Santellana. Son dos formas de encarar la situación huyendo del optimismo idiota y del pesimismo derrotista y paralizante. La idea del optimismo trágico de Sousa Santos y el escepticismo apasionado de Santellana. Bueno, muchas gracias. Gracias.